Hoy en este nuevo episodio del podcast de Islas Responsables vamos a hacer un pequeño paseo por la historia y por la identidad de Canarias. Y para que esa historia enganche, para que esa historia emocione, necesitamos divulgadores como el que hoy nos acompaña. Una persona que gracias a su contenido, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, ha conseguido llegar a los jóvenes y a los no tan jóvenes para conocer un poquito más a fondo de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y en general de la historia de nuestro archipiélago. Luis Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Carlos. Muchas gracias por tus palabras. No sé si llamarte Luis, Historia para Gandules, como prefieres que te llame, porque esa cuenta de redes sociales de Historia para Gandules es lo que te ha hecho, bueno, algo conocido por lo menos en el entorno de la divulgación. Sí, la verdad es que no me puedo quejar del alcance que está teniendo este proyecto. Puedes llamarme Luis mismamente y ya luego, si quieres, hablamos del porqué de este nombre tan característico de la cuenta. Hablando de Luis, ¿quién es Luis Cabrera? Pues nada, un joven canario que tenía cierta inquietud por comenzar a narrar en redes sociales lo que ya conocía, puesto que llevaba unos años haciendo visitas guiadas por el casco histórico de Vegueta. Entonces había aprendido muchísimo sobre historia de Canarias y me planteé un día la posibilidad de comenzar con este proyecto, porque a veces los canarios tendemos a infravalorar nuestra historia y nuestra cultura. A pesar de ello, te dedicaste a la geografía, ¿no? Estudiaste geografía en la parte universitaria, no sé si porque creías que tenía más salida. Mucha gente se sorprende con esto. Yo en un principio me planteaba entre hacer geografía o historia y me gustaba más el contenido que tenía el grado en geografía y ordenación del territorio. Algunas cuestiones, como por ejemplo las salidas de campo, hicieron que me decantase por este grado y en la actualidad, después de haber hecho el máster de formación del profesorado que me permite dar clases tanto de geografía como de historia y historia del arte, actualmente estoy cursando un máster en historia contemporánea. Antes hablabas de esas inquietudes que tenías en la historia de Canarias. ¿Cuándo y cómo comenzaron esas inquietudes para ti, Luis? Pues realmente yo debo admitir que hace algunos años, como mucha gente, pues no valoraba, no valoraba nuestra historia. Yo paseaba, por ejemplo, por el casco histórico de Vegueta y tenía la idea, equivocada por supuesto, de que no había patrimonio de gran valor ni interés. Y ya como a los 20 y pocos, con 20, 21 años aproximadamente, pues me empecé a interesar muchísimo por mi cuenta en leer distintos libros sobre historia de Canarias. Y esto fue en progreso, sobre todo a medida que empecé a hacer las visitas guiadas por el casco histórico de Vegueta. Me ventilaba un montón de libros, siempre tenía el blog de notas del móvil a mano, donde desmigajaba todas estas obras, tesis doctorales, artículos. Y como tenía tanta información disponible, pues ya empecé a hacer estos vídeos de historia de Canarias en febrero de 2024. O sea que fue un proceso pues que fue en aumento con el paso de los años. Y de ahí al día de hoy que te dedicas a hacer visitas guiadas, lo que conocemos también muchos como free tours, ¿no? Los que cuando viajamos a muchos sitios del mundo, pues nos volvemos locos por encontrar un sitio en el free tour. Hay gente que viene a hacer los free tours, en este caso a la capital Gran Canaria, y tú eres uno de esos guías. Efectivamente, yo ahora mismo estoy haciendo free tour, visitas guiadas en inglés. Suelo hacerlo con turistas extranjeros. Ahora, de hecho, empieza la temporada alta y cada vez son más las personas que vienen a Canarias con esa intención de empaparse de nuestra cultura, visitar los distintos entornos. Yo, por ejemplo, recuerdo mi infancia que no veía tanto turismo en la capital, por ejemplo. Hubo como un espacio en el que el turismo se enfocó más en otros lugares, puesto que en los 70 vemos imágenes y había muchísimo turismo en la capital Gran Canaria, las canteras a rebosar. Y ahora mismo estoy con ese formato de free tour que está teniendo mucho éxito a nivel internacional y yo creo que la clave está en que normalmente somos gente, gente joven que se dedica a eso, que no lleva tantos años metido en ese mundo, entonces mantenemos todavía esa pasión y ese amor que quizás se pierde con el paso de los años por el oficio. ¿Con qué te quedas de tu faceta profesional? ¿Con esa parte divulgadora, con esa parte más presencial? Pues depende, no sabría decir la verdad.
Me gusta mucho, por ejemplo, el estar presente en el lugar y transmitir los conocimientos de los lugares que estamos visitando, y yo creo que eso se ve reflejado en el proyecto de Historia para Gandules. La mayoría de mis vídeos suelen ser grabados en el lugar que estoy describiendo o sobre el cual estoy hablando en ese momento. Cuéntame ese momento en el que decidiste embarcarte en la aventura de Historia para Gandules y el porqué de ese nombre. Pues el momento en el que comencé con el proyecto de Historia para Gandules fue en febrero de 2024, y estoy agradecido con un colega que hice en una visita guiada que también hace vídeos. Se llama Samu Real Travel. Él se dedica a viajar sobre todo por Asia Central y países musulmanes. Y me acuerdo que fuimos a hacer una visita por la caldera de Bandama, por Santa Brígida y algunas otras zonas, también por el casco histórico de Telde, y yo le estaba ayudando con algunos de sus vídeos. Y yo le había comentado que yo tenía esa inquietud por comenzar con este proyecto, pero que me daba vergüenza. El típico qué dirá la gente que me conoce cuando aparezca ahí en su Instagram. Y él me dijo una frase que al final es muy típica, pero que es cierta, que al final te van a criticar, hagas lo que hagas en esta vida. Entonces grabé un par de vídeos en ese momento con los conocimientos que tenía sobre los orígenes del término bandama, que se debía al flamenco de la actual Bélgica, para el que no comprenda este término, Daniel Van Damme, que se asentó en esa zona de la caldera de Bandama. Entonces empecé a editar los vídeos, se me ocurrió la idea de meterles algunas animaciones con inteligencia artificial, porque yo ya conocía un poco lo básico sobre la IA, y el nombre surgió de manera improvisada. Esa tarde estaba algo estresado y fui a correr hacia adelante por la zona del Lloret en adelante, y empecé a pensar en distintas opciones para el nombre y dije, realmente mi principal objetivo van a ser aquellos alumnos desmotivados de la ESO, bueno, de la ESO no tanto, sino más bien de bachillerato, aquellos gandules quizás que no están muy motivados en clase. Entonces se me ocurrió como algo muy pegadizo, Historia para Gandules. Además de que gandul es una palabra muy canaria. Nosotros no diríamos, eres un vago, no sé, decimos, eres un gandul, mi de niño. nuestro día a día. Efectivamente. Y con todos esos ingredientes que me estás comentando, Luis, ¿cuál crees que ha sido la clave para que desde 2024 hasta hoy, final de 2025, haya crecido tanto tu canal y haya llegado a tanta gente contando relatos históricos de nuestra tierra? Pues la clave de mi cuenta, Historia para Gandules, es principalmente, yo creo, esa combinación en la que se mezcla cierta cercanía, porque aparezco yo mismo narrando algunas historias con un vocabulario que es muy simple, muy accesible. Pienso que al final un historiador, un divulgador, lo que sea, debe narrar para el gran público, a ser posible. Y también esa innovación utilizando las animaciones con la inteligencia artificial. Al final en el mundo de las redes sociales nunca se sabe, y puede ser que un simple vídeo sea ese empujón que uno necesita. Que en mi caso fue un vídeo que hice sobre las compañías Elder y Miller que estaban asentadas en la capital Gran Canaria, con el que obtuve de golpe 500.000 de visitas en Instagram. Me gusta que digas Miller porque creo que casi todos los canarios y canarias decimos Thomas Miller, o sea, lo decimos sin saber el trasfondo que hay, que algunos lo sabemos, otros no, pero tú dices directamente Miller, ¿no? Yo digo Miller en el caso cuando digo la compañía Miller, por ejemplo, como en este caso, pero por ejemplo yo digo el barrio de Miller, no digo el barrio de Miller, o sea que depende de la situación. ¿Te has encontrado con un nivel de conocimiento alto, bajo, mediano de nosotros, los canarios y canarias, sobre nuestra tierra? Pues debo admitir que aunque en un principio por lo general hubiera cierto desconocimiento por la mayoría de las cuestiones, he visto como en los últimos años, por así decir, una especie de aumento del interés hacia nuestra cultura, por lo menos en la percepción que estoy teniendo yo, que se está viendo también un aumento de divulgadores que hablan sobre distintos ámbitos relacionados con Canarias. Y también me he visto sorprendido porque muchísimas personas, cuando subo algún vídeo que pienso que es sobre un tema que nadie conoce, pues me comentan, un familiar mío ya me hablaba de esto, o me añade algo adicional, como una información adicional que yo no conocía. Así que me he visto sorprendido con el grado de conocimiento que hay sobre ciertas cuestiones de la cultura canaria. ¿Y entre los jóvenes? Entre los jóvenes, pues ya es una historia aparte. En mi caso, la mayoría de mis seguidores, que yo en un principio creé esta cuenta para los más jóvenes, pues son más bien de avanzada edad.
pero yo considero que entre los jóvenes quizás se va a ver una especie de auge de interés por la cultura canaria, ya que afortunadamente el currículo educativo ha cambiado y se implementan algunas asignaturas como historia y geografía de Canarias, y he conocido a profesores muy buenos, como un compañero mío en el IEC Arteme, Arturo, que siempre imparte esta asignatura, y yo sé que él es un amante de la historia canaria. ¿Cómo seleccionas los temas cuando vas a crear algún vídeo en tus canales? La selección de temas para los vídeos pues está condicionada por distintos factores. En primer lugar, antes te mencionaba que yo tengo un blog de notas en el móvil con información desmigajada sobre distintos libros, artículos, incluso tesis doctorales relativas a la historia de Canarias. Y a veces lo consulto y se me ocurren algunas ideas. También debo agradecer al público porque muchas veces Te sugieren, ¿no? me sugieren algunas cuestiones de interés y a raíz de ahí suelo elegir algunos temas. Últimamente debo admitir que después de un año y medio hay momentos de crisis en los que no estoy tan creativo y me cuesta llegar a un tema y a veces recurro a lo fácil. Pienso en una calle conocida de Las Palmas, como hace poco hice un vídeo sobre Rafael Cabrera, me dedico a investigar y hago un vídeo sobre ese topónimo. Entonces, todo depende. Mm. Eso, el mundillo de las calles es aparte, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a mencionar calles y topónimos como comentas que no nos ponemos a ver qué hay detrás. Eso sí que es una parte de la que te gusta a ti, ¿no? Me gusta mucho conocer el nombre de las calles porque muchas veces están recordándonos grandes personajes o lugares de importancia relativos con Canarias. En el caso de Canarias, por ejemplo, tenemos mucha toponimia local sobre distintos personajes históricos que muchas veces no conocemos. Y creo que es interesante divulgar, hacer vídeos sobre toponimia de estas calles porque así la gente se va a sentir más identificada con el lugar en el que vive. Dame un ejemplo, Luis, alguna historia de algún nombre de calle, sea de las Palmas de Gran Canaria o de cualquier otro punto de nuestra geografía que te haya llamado la atención. Por ejemplo, la avenida José M. López, uno de los lugares más conocidos de la capital Gran Canaria, que hace referencia a un político que tuvo gran importancia, que estuvo al frente del Cabildo durante esa simbólica división provincial que se produjo entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, y también era hijo y nieto de alcaldes que estuvieron en la capital Gran Canaria, Ujú. como fue Diego Mesa de León o su abuelo por parte materna, Antonio López Botas. Entonces, José Mesa y López fue un personaje ilustre que estuvo al frente de la política canaria, un cacique, como él mismo se llegó a considerar, y también su hermano tiene una calle que, si no me equivoco, está en el barrio de Chamán, que es la calle Rafael Messi López, que fue un periodista también destacado de la capital Gran Canaria. ¿En qué calle vives? No, no te lo voy a hacer para que no te hagan visitas, pero es una pregunta que muchos de nosotros nos tenemos que hacer. ¿En qué calle vivimos? Simplemente saber el trasfondo de nuestra calle. Luis, en todos estos años que has estado pues investigando, formándote, si tuvieras que decirme una cosa que te ha llamado la atención sobre la historia de Canarias, ¿con qué te quedarías? Sobre la historia de Canarias, algo que me haya llamado la atención y que me interesa especialmente porque soy un amante de la historia moderna, de la edad moderna en general, como época histórica, es la influencia de naciones extranjeras que tuvieron un gran impacto en la cultura canaria. Por destacar algunas, tendríamos, aparte de la cultura castellana, la portuguesa, que forma parte de nuestra identidad. Se ven los apellidos portugueses en la población canaria, pero también tenemos mucha influencia flamenca, con algunas familias que siguen siendo una parte importante de la comunidad canaria, como por poner un ejemplo, los Westerling. También estaría la influencia genovesa, que se desarrolló en Canarias, de Francia, de Gran Bretaña. Eso es una cosa que a mí me interesa bastante, cómo la cultura canaria se fue fraguando, aparte de la propia identidad prehispánica, a partir de otros pueblos europeos que fueron ejerciendo cierta influencia sobre Canarias. Porque hemos sido
en mucha parte de la historia, un punto estratégico para comerciantes, para todo tipo de empresarios de la época. Canarias ha sido un punto clave. Efectivamente, Canarias ha sido un punto clave como lugar estratégico y también ha ejercido un papel crucial el hecho de que el Imperio Español abarcase una gran extensión. Es por ello que al final hubo tanta presencia de ciertas naciones como por ejemplo la nación flamenca. Al final Flandes formaba parte del Imperio Español y es por eso que desde Canarias se enviaba azúcar al puerto de Amberes y recibíamos piezas de arte de gran valor, que no somos conscientes de las obras de arte flamencas de gran importancia que tenemos en Canarias. También recibíamos textil, recibíamos joyas, etcétera. Como que se produjo un gran intercambio cultural, en parte por haber sido punto estratégico y también por la extensión que tenía el Imperio Español en aquel entonces. Tu punto de trabajo ahora casi que en el día a día suele ser el entorno de Vegueta, del casco histórico de la capital Gran Canaria. ¿Qué secretos esconde Vegueta? Pues Vegeta esconde numerosos secretos, como por decir alguna anécdota. Ya en el límite, esta es una historia que a Instagram no le gusta mucho porque tiene sus filtros. Y en la calle Eufemiano Jurado, que ya se encontraría más bien en la Vega San José, que yo llamo el polígono San Cristóbal, ahí en el borde con Vegeta, por ejemplo, había una horca y la última ejecución se llevó un 25 de diciembre de 1875, porque un vecino de Arucas, que era zapatero, tras haber matado a su hijo, fue condenado a la horca y delante de una gran audiencia, debido a las malas condiciones de la horca, esa persona no falleció rápidamente. Hubo una serie de problemas, entonces se decidió que esa sería la última vez que se utilizaría la horca en la capital Gran Canaria. O también me gusta como interés que en la ubicación donde actualmente se encuentra la Plaza de Santo Domingo se llevaron a cabo algunas ejecuciones por parte de la Inquisición, que como curiosidad, la Inquisición en Canarias no fue tan severa como pudo ser en otros lugares como Sevilla, Valencia u otros territorios europeos. Luis, bueno, te vemos muy apasionado contando las historias. ¿Te gustaría dedicarte a ello también profesionalmente en medios de comunicación, no solamente en canales como Instagram, como TikTok? Me gustaría mucho dedicarme profesionalmente o aunque sea seguir colaborando con medios de comunicación, porque actualmente estoy colaborando con radio, con televisión y sinceramente es algo que me gusta más que la propia realización de los vídeos. Me encanta la parte de investigación, la divulgación, pero soy algo más torpe con el tema de la edición de los vídeos, me suelen llevar bastante tiempo y una cosa que me gustaría realizar algún día sería escribir algunos artículos de prensa en algún momento, aunque sean de manera colaborativa, donde hable sobre curiosidades de Vegeta, asuntos históricos. Me gusta mucho ese aspecto del periodismo. Tenemos además muchos cronistas canarios muy buenos. Efectivamente, hay muchos cronistas canarios que tienen una gran capacidad divulgativa. Un ejemplo es Juan José Laforé, cronista oficial de Gran Canaria y de Las Palmas de Gran Canaria, que he participado como espectador en algunas de las visitas de patrimonio vivo que hacían por distintas zonas de la ciudad, ya no solamente limitándose a Vegueta, porque hay historias más allá de esos antiguos muros, como me gusta decir, que se encontraban junto al Parque San Telmo, en la actual calle Bravo Murillo. Hay historia más allá, en la capital Gran Canaria. ¿Y te gustaría dar el salto también a otras islas? Porque estamos muy centrados en tu faceta como divulgador de historias aquí en Gran Canaria, pero ¿qué me dices del resto de islas? Me gustaría dar un salto a otras islas y empezar a divulgar, como por ejemplo en La Palma, que es una isla que no visito desde que soy pequeño y tengo familia de La Palma, mi tía es palmera, mi primo nació allí y no voy desde que soy pequeño, es una de mis siguientes ideas. También me gustaría grabar algunos vídeos más en Tenerife, en especial en la capital, porque muchas veces obviamos la historia que tiene Santa Cruz de Tenerife y nos enfocamos únicamente en La Laguna, en Ordava, en Garachico. Y por el momento, aunque haya grabado sobre todo en Gran Canaria, sí que me gustaría ampliar un poco las posibilidades de grabar en otros lugares de Canarias. Ojalá te veamos en el resto de islas. Te voy a hacer una pregunta de examen, Luis.
¿Por qué celebramos el 30 de mayo el Día de Canarias? Bueno, a ver si apruebo este examen. El 30 de mayo se celebra el Día de Canarias. La teoría, la versión oficial es que la primera sesión del Pleno del Parlamento de Canarias se celebró un 30 de mayo de 1982 en Santa Cruz de Tenerife. Esa es la versión oficial. Sin embargo, se dan una serie de coincidencias históricas que serían, por un lado, que el 30 de mayo de 1481, en Calatayud, en Aragón, se dice que Fernando Guanarteme firmó un tratado para rendir Gran Canaria. Sin embargo, hay historiadores de gran nivel, como por ejemplo Manuel Lobo, que defienden que no hubo presencia de Fernando Guanarteme en la ciudad aragonesa. O sea que es muy probable que esto no se diera como pensamos. Y también otra coincidencia es que el 30 de mayo se dio en Tenerife la batalla de Acentejo entre los guanches y los castellanos. Si esto es coincidencia o no, no sabría decirte. Es por ello que te digo que la versión oficial del Día de Canarias, que se celebra el 30 de mayo, es porque la primera sesión del Pleno del Parlamento de Canarias fue un 30 de mayo de 1982. O sea que el festivo que tenemos es de 40 años, no tiene mucho más. Efectivamente, es bastante reciente, al igual que por ejemplo la bandera oficial de Canarias, que es del año 83. ¿Qué historia o qué anécdota de nuestra tierra no has empezado a investigar y te gustaría divulgar sobre ella? Pues mira, en primer lugar, me gustaría tener algo más de tiempo libre porque ahora estoy hasta arriba de proyectos, también con los estudios, pues no tengo mucho tiempo libre. Me gustaría volver a grabar en pueblos, en distintas zonas de la isla, como hacía antaño. Últimamente me limito mucho a la capital Gran Canaria, sobre todo por falta de tiempo y capacidad de desplazarme, pero me gustaría pues volver a tratar muchos temas, por ejemplo, de la Edad Moderna, que antes te comentaba que es una de mis etapas históricas preferidas, porque aunque a mí me gusta mucho la época prehispánica, son cuestiones en las que hay que ser muy cauteloso y es más complicada la investigación que si, por ejemplo, investigo algo acerca del siglo XVIII o XVII, del cual disponemos de más información en internet, en los archivos. Entonces, sobre todo yo diría que mi prioridad sería intentar retomar esa costumbre de visitar distintas localidades de la isla y grabar vídeos fuera de la capital. Vuelto a decir que te gusta mucho la parte de la edad moderna. ¿Cómo crees que sería un día normal para un canario en esa época histórica? Pues vivir en la edad moderna debía ser bastante complicado, aunque a veces lo romanticemos. Entretenido porque supongo que no habría mucho tiempo libre. También te veías, imagínate, si vivías en el siglo XVI en la capital Gran Canaria, siempre tendrías ese temor de un posible ataque por parte de corsarios, ya fuesen franceses, ingleses, holandeses. Esto solía variar en función de las principales enemistades del Imperio Español. También otra cuestión eran las numerosas pandemias que azotaban la capital Gran Canaria, la propia dieta que estaba muy limitada. Entonces, vivir en la edad moderna debía ser bastante complicado independientemente de la clase social, porque al final la peste afectaba tanto a aristócratas como a campesinos. Pues seguramente debió ser una época tan entretenida como te digo antes, que debe ser una pasada contarla, como seguramente nos la vais a contar en Historia para Gandules. Luis, vamos a ir cerrando la entrevista. Siempre hacemos 10 preguntitas que la intención es que sean rápidas, a ver si me contestas con lo primero que se te viene a la cabeza. Y la primera para ti es obligada. ¿Qué personaje histórico de Canarias sería para ti un referente o alguien que te apasione? Mi referente canario es Benito Pérez Galdós, puesto que fue uno de los pioneros en la novela histórica española. Era una persona que admiro además del talento que tenía una gran capacidad de estar constantemente trabajando. Estuvo a punto de obtener el premio Nobel en literatura, que se dice que por cuestiones políticas, morales, al final no fue nominado, pero es una persona que admiro, sinceramente.
Y la segunda, un acontecimiento histórico de Canarias con el que te quedes. Un acontecimiento histórico de Canarias con el que me quedo sería la invasión de los holandeses en 1599, puesto que marcó un antes y un después en la morfología y el propio funcionamiento de la capital Gran Canaria. ¿Una isla favorita, Luis? Una isla favorita en Canarias es muy complicado, puesto que cada una tiene lo suyo. Esta es una Mójate un frase poco, típica venga. que siempre decimos, pero me voy a quedar con Lanzarote, porque es una isla que además de tener una gran variedad de paisajes, amo sus islas. Famara es mi playa favorita de Canarias, sobre todo pegarme ese paseo por la orilla. Y además me interesa mucho la historia porque sé que tengo antepasados que vinieron en algún momento a Lanzarote. La gente de Gran Canaria, la gran mayoría tenemos antepasados de Fuerteventura y Lanzarote que por distintas cuestiones, sobre todo económicas, tuvieron que emigrar a Gran Canaria. Y hablando de toponimia, Fuerteventura y Lanzarote son las islas seguramente con más, bueno, hay muchas, pero con un arraigo de la toponimia canaria increíble, ¿no? Efectivamente, Los nombres de los pueblos son casi impronunciables para muchos. sí, en Lanzarote y en Fuerteventura encontramos nombres pues que están vinculados con la cultura de los antiguos majos que era la población indígena de estas islas. Volviendo a las preguntas, Luis, ¿un lugar del mundo que no sea Canarias para ti? Un lugar del mundo que no sea Canarias es Martinica. Nunca he estado tan a gusto ni he visitado un lugar tan hermoso en todo el planeta como es la isla de Martinica. De esta creo que me sé la respuesta, pero un lugar para ti para divulgar, ¿qué prefieres, Instagram o TikTok? Para divulgar prefiero mil veces Instagram. Para mí no hay comparación. Que al final yo entiendo que cada una tiene sus ventajas, pero yo personalmente cuando llega el momento de subir los vídeos, para mí siempre la prioridad está en Instagram. De hecho, hay veces que se me olvida subirlos a TikTok. Una más personal, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? Lo que más me gusta de mi profesión, sobre todo desde que me dedico a la divulgación y desde que soy docente, es tratar de enamorar a, sobre todo a los más jóvenes o aquellas personas que no tenían ningún conocimiento previo sobre la historia y la cultura de Canarias, que sean capaces de encontrar un interés que antes no tenían en ella. Ya has usado alguna en este ratito, pero una expresión canaria que uses mucho, que te guste mucho. Una expresión canaria que me guste mucho, pues no sé, por ejemplo me embosté, como hoy, que me pegó una buena comilona con mi novia y mis padres. Por cierto, hay que felicitarte porque esa comilona fue de cumpleaños, ¿no? Efectivamente, fue de cumpleaños, sí. Fue felicidades y gracias por venir un día especial como ya a esta grabación. Dime un momento especial que hayas vivido como historiador o como divulgador. Un día especial que haya vivido como historiador, podría decir que, por ejemplo, me acuerdo que una vez tuve una charla sobre la historia de los ingleses en Gran Canaria, en el Teatro de Santa Brígida, que se celebraba el 30 aniversario de la Escuela de Idiomas de Santa Brígida. Y me acuerdo que en esa charla fui bastante nervioso con una serie de apuntes y antes de subir al escenario cogí el papel, lo tiré a la basura y hablé con lo que sabía y pude conectar con el público. Entonces me sentí muy, muy motivado y pensé por un momento que se me daba bien, se me daba bien lo que era hablar delante de una audiencia y era lo que me gustaba, por esa especie de adrenalina previa. No es fácil hablar en público y la verdad es que sobre todo las primeras veces es importante esa adaptación. Vamos a quitarte la edad moderna. Dime una época histórica en la que te gustaría pasar un día y en otra en la que te gustaría pasar un año. Me gustaría pasar un día, por ejemplo, a finales del siglo XIX en Nueva York, por ejemplo. Es un poco rara esta respuesta, pero considero que es una etapa de gran interés cuando se empiezan a desarrollar los primeros rascacielos, porque hice un viaje a Nueva York y acabé fascinado con los rascacielos antiguos, esos que no tenían gran altura, más que con los edificios más modernos. Y me parece muy interesante como ese desarrollo de una sociedad burguesa que se está dando en la ciudad neoyorquina. También me gustaría verlo en la capital Gran Canaria, cómo era la vida en aquel entonces. Y para pasar un año, pues yo diría que a lo mejor sería en los años 70 o en los 80, porque se vivía todo quizás de otra forma, sin tanta tecnología y otras cuestiones. No me iría más atrás en el tiempo porque debe ser muy duro vivir en el año 1900 o en otro siglo. Por último, Luis, recomiéndanos algún libro o alguna película, algo para aprender algo de historia. Para aprender algo de historia, pues yo podría recomendar una serie de libros
como por ejemplo hay una serie de tomos que se llaman La isla de los Canarios, que hablan sobre la sociedad prehispánica. Los autores e historiadores van variando según el tomo en cuestión. Luego también a mí me gustan mucho para aprender sobre la historia de la capital Gran Canaria. Son libros bastante accesibles. Son los libros de Manuel Lobo, que hablan sobre, hay uno que habla sobre Las Palmas, como se conocía entonces a la capital en el siglo XVI, y hace poco escribió uno sobre el siglo XVII. Y lo que admiro de sus libros es que Manuel Lobo, a pesar de ser un grandísimo investigador e historiador, escribe para el gran público. Él piensa no solamente en un público especializado cuando escribe estos libros. Es la impresión que me da a mí. Pues apuntado queda. Luis, hemos llegado al final de este test. Muchas gracias, antes que nada, por haberte venido como invitado a este podcast de Islas Responsables. Y siempre acabamos con la misma pregunta, Luis. Desde tu faceta como divulgador, como apasionado de la historia, nos centramos en Agenda 2030, en el futuro, en la sostenibilidad, en querer una Canarias mejor, en todos los sentidos. Dime un deseo que tú quieras para la Canarias del futuro. Un deseo que yo tengo para la Canarias del futuro es principalmente pues que haya más, que la gente cada vez tenga mayor acceso a la educación, mayores facilidades, y que también nos concienciemos, porque no podemos depender de factores externos, y creo que cada uno de nosotros podemos aportar algo que haga que la sociedad canaria sea mucho más justa y un lugar más accesible para vivir para todos. O sea que creo que puede salir desde nuestra propia iniciativa el aportar ese granito de arena que va a beneficiar a Canarias. Y sobre todo conociendo nuestra identidad, nuestra tradición, nuestra historia. Para ello, ya saben, sigan a Luis Cabrera en Historia para Gandules, y si tienen la suerte de poder recibir clases, por ejemplo, en el día de mañana, pues aprovechen todo lo que sabe y lo bien que lo transmite. Luis, muchísimas gracias por venirte a este nuevo episodio de Islas Responsables, y nos seguimos viendo en redes sociales, ¿vale? Muchas gracias, Carlos. Me he sentido muy cómodo aquí. Nosotros también. Y nosotros que volveremos dentro de muy poquito con nuevos invitados e invitadas en Islas Responsables. Hasta luego.